Por favor, quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Ahí está lo que se llama la enseñanza del árbol del olivo. Yo creo que todos más o menos lo han leído, así que voy a aprovecharme de eso. Yo voy a leer este pasaje y luego voy a hacer un comentario. Más o menos el pasaje dice así: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el judaísmo rechaza al Mesías. Pero yo quiero poner esas palabras que yo mismo dije entre comillas. Miren, parte de la matriz antisemita, del prejuicio que existe dentro del cristianismo y de muchas congregaciones, es que han tomado pasajes de la Biblia para apoyar su propio antisemitismo contra los judíos. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Se quedaron fuera de este lote. Están fuera del reino los judíos. Eso es para declarar. Pero si leen dos pasajes más abajo, dice, pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos de Dios. Es decir, muy probablemente un grupo lo rechazaron, pero otros sí lo aceptaron. Es decir, que el cuento no es como nos lo han contado. No es que los judíos rechazaron al Señor. ¿Y Pedro? ¿Pablo? Marcos y toda esta gente, todos eran. Entonces, se ha popularizado un gran mito que ha destruido, digamos, los puentes para acercarnos al cristianismo, al judaísmo, y es el hecho de que ese prejuicio ha dicho no, que los rechazaron. Yo iba a decir algo, lo que pasa es que va a quedar grabado, pero mejor no lo digo. Después se los digo en privado para que no quede grabado. ¿Lo editan? ¿Lo editan? No, mejor no lo digo porque me pueden, no me arriesgo, mejor no lo digo en privado. El punto está en que este prejuicio basado en interpretaciones tomadas fuera de contexto de la Escritura, han dicho que los judíos han rechazado para nada. Entonces, Pablo discute también estas cosas. El hecho que haya un grupo que le rechazó, eso no significa que Dios no ha desechado a su pueblo, y por eso empieza hablando. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hasbe Jalila, lo aleino, el Señor no lo permita. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Es decir, Elías se creyó la última pexicola, hablando en términos maracuchos. No, le dije, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, a pesar de la apostasía generalizada, todavía hay un grupo que tú no conoces que adora fielmente a Kadosh Baruj Hu. Ese es el remanente de Israel. Y eso era consistente con la profecía. Aunque Israel fuera como la arena del mar, solamente el remanente sería salvo. Entonces, así también en este tiempo, utilizando ese pasaje histórico a nivel remes, como alegórico, dice, reglas rabínicas, dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuál es ese remanente? ¿Cuál es ese remanente? La iglesia llamada iglesia primitiva, el movimiento judío mesiánico o el movimiento apostólico. Todos judíos ellos. Ha quedado un remanente. Aquí estoy yo, dice Pablo. ¿Cómo me han desechado? Aquí estoy yo creyendo. Aquí está Pedro, aquí está Marcos, está Natanael, están los Jacobo y el resto de los hombres de Dios. Es más, cuando predica Pedro el primer sermón, ¿cuántos se convierten en judíos? 3,000. Y cuando predica el segundo sermón, 5,000 más, van 8,000. Van 8,000 más 120 que habían más o menos conquistado el Señor. Estoy hablando casi 8,200. Y recuerden, les doy el dato, según investigadores, la población de Jerusalén y de Judea en sus alrededores, para el primer siglo de nuestra era aproximadamente entre 20 y 25,000 personas. Es decir, que casi el 40% de la población era judío mesiánica. Baruch Hashem. Y la gente no se ha dado cuenta de esos detalles, ¿no? Y dice, ¿cómo es que Dios selló a su pueblo? No ven este gentío que ha creído. Y sobre todos aquellos que cayeron en las Ruach HaKodesh en el día de Shavuot o Pentecostés, para nada, no los he echado. Queda un remanente que somos nosotros, escogido por gracia. Y si por gracia, y no es por obra. De otra manera, la gracia no es gracia. ¿Qué pues? Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos no lo han alcanzado. Pero no que sean otros escogidos, sino también los escogidos del mismo remanente de Israel, ¿ok? Y los demás fueron endurecidos,
Dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y dice, bueno, se ha vuelto su convite en trampa, y en rey, y en tropezadero, y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Es decir, y este pasaje pretenden aplicárselo a todo el judaísmo. Dicen, no, no, no. Fue un grupo importante que fue endurecido. Sus ojos fueron cegados y cayeron y tropezaron. ¿Ok? Entonces dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen. ¿Qué dice? Lo aleino, Dios no lo permita. Dice, en ninguna manera. Israel tropezó, ¿pero qué? No cayó. Es decir, es como ver a alguien que ha tropezado y comienza a dar volteretas, buscando ese equilibrio. Está en desequilibrio, está en una situación delicada, pero no ha caído. Es decir, no está en pie firme, pero tampoco ha caído. Entonces, esa figura nos muestra el estado y la condición de todos aquellos que le rechazaron. Ni están estables, ni tampoco han caído. Es decir, están en un estado de conmoción a raíz de la venida del Mesías. Entonces dice, ha tropezado Israel para que cayese, en ninguna manera. Tropezó, pero no cayó. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Es decir, ¿cuál es la obra de todos aquellos que no siendo judíos han creído? Provocarnos a celos. Pero la única manera de provocarnos a celos es que viviendo mejor. Viviendo mejor. Vamos a dar eso hasta ahí porque este no es el cuento de hoy. ¿Ok? Ok. Pero ahí les dejo eso, ¿no? Entonces, ahora, para provocarles a celos, y su transgresión en la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y ahora dice, porque hablo a vosotros gentiles, está hablando a todos aquellos que han creído no siendo judíos, porque yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, porque si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, ahora también celos para ellos, y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión, muchos han entendido esta palabra exclusión, lamentablemente no ayuda al español, dice, no, aquí fueron excluidos, dice, si su exclusión, entonces están excluidos, no, la palabra, la traducción no ayuda, vamos a ver cómo Pablo está hablando de exclusión, ¿no? Es la reconciliación del mundo, cuánto más será su admisión si no vida entre los muertos, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces ahora dice, porque si algunas ramas fueron desgajadas, entonces ahora es cuando viene la figura del árbol del olivo, ¿no? Dice, porque si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos, a los gentiles, el olivo silvestre. Es decir, has sido injertado en buscar en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, porque te sabes tú que tú eres sustentado por la raíz, ¿de acuerdo? Y no que tú sustentas a la raíz. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Cuáles son esas ramas desgajadas? Todos aquellos judíos que no creyeron. ¿Cuáles son esas ramas injertadas? Todos los gentiles que creyeron. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ok? Porque si tú fuiste cortado, estoy ahora leyendo el 24, de que por naturaleza es el olivo silvestre, y tú contra naturaleza has sido injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán insertados en su propio olivo? Este es lo que se llama en la escritura un midrash, una interpretación. Dentro de la tradición judía, en conformidad con la palabra, el árbol del olivo representa a Israel. En Israel, el árbol del olivo es un árbol que es siempre verde en las 4 estaciones del año. De sus ramas se sacó las puertas para el santuario. De su aceite, para hacer arder las lámparas, y con ese aceite se ungía a los sacerdotes. Esa aparece también en Zacarías, la figura de los 2 olivos. Es decir, que el árbol del olivo representa al pueblo de Israel. Eso es muy claro. Recuerden de qué rama era
de qué hoja o de qué árbol era la hoja que tomó la paloma en tiempos de Noé? Del olivo. De ahí en adelante comienza esa figura a permanecer haciendo collares con olivo. Inmediatamente nos damos cuenta que está asociado. Dios ha preservado entre todos los árboles el árbol del olivo, y ahora es como un símbolo de paz. No es un símbolo de paz, es el símbolo de que el Señor ha preservado y preservará a su pueblo. Y aquí está la figura. El asunto es el siguiente. Dentro de las Escrituras solamente hay un solo árbol. El árbol que plantó el Señor, Israel. ¿Qué dice Mateo 15:13? Un midrash también sobre plantación. Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será desarraigada. La única planta que plantó fue el árbol del olivo. Esa es la interpretación de Mateo 15:13. Y mucha gente la agarra y yo no sé qué hace con eso. Toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, y la única es esta, Israel. ¿Qué pasa? Dice Pablo. Este es Israel. ¿Por qué es Israel? Porque este tronco que hunde sus raíces tiene pacto, tiene promesa, tiene Mesías, tiene Torah y tiene Akadosh Baruj Hu. 5 cosas que este otro árbol, el olivo silvestre, no tiene. Es decir, que en este midrash del árbol del olivo, Pablo dice, en el mundo solamente hay 2 tipos de personas y nada más. Todos aquellos que son israelitas y están acá, y todos aquellos que no han querido aceptar la fe de Israel están acá. Es el olivo silvestre, muy parecido a veces al árbol del olivo, pero no es el olivo original. Este árbol del olivo contiene los patriarcas, todas las promesas, tiene pacto, tiene al Mesías y tiene también a Kadosh Baruj Hu, cosas que no tiene este árbol. Entonces, este árbol representa al pueblo de Israel con todas sus ramas. Entonces dice Rashaul, este olivo natural es Israel. Sin embargo, después que vino el Mesías, una de las cosas que había de tener este árbol, algunos no quisieron aceptarlo. Ellos fueron desgajados. ¿Ok? ¿Quiénes representan estos? El judaísmo rabínico, que desde la antigüedad hasta el día de hoy permanecen reacios. Estos son que fueron endurecidos en parte. ¿Por qué? Porque la otra parte, el remanente, los que estaban naciendo, es el judaísmo mesiánico inicial integrado por el movimiento apostólico, digámoslo así. Es decir, aunque estaba florido el árbol y había muchas ramas, algunas fueron desgajadas, pero otros creyeron. Entonces el Israel se mantiene. El hecho que algunas ramas hayan sido desgajadas, eso no significa que Dios ha desechado a Israel. Ok. ¿Qué pasa ahora? Porque la teología occidental ha edificado la idea errónea que Israel, debido a que rechazó al Mesías, ha sido reemplazado por la iglesia. Y tenemos por un lado la iglesia, Israel. Entonces la iglesia de Dios y el pueblo de Dios que rechazó. Entonces la Biblia no enseña eso. La Biblia está enseñando de un solo Israel. Pero entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que no siendo judíos, ya sea que lo hayan rechazado o lo hayan aceptado, no están acá? Todo el mundo está acá, en este árbol. Pero debido y de ahí en adelante al ministerio poderoso de Rashaul que ha llegado hasta nosotros, muchas personas que no siendo judíos creyeron. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron quitados del olivo silvestre a través del Mesías, creyeron y contra naturaleza fueron injertados en el olivo natural. Y ahora son ciudadanos de Israel, de modo que hay un solo Israel. No es que hay una iglesia y hay un Israel, para nada, un solo Israel. Y mientras sigan creyendo, este árbol se irá haciendo cada vez más grande.
Por eso el árbol, el reino de los cielos es semejante a un árbol que extendió sus ramas. De eso está hablando la misma figura. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice la Escritura, escuchen, ahora hablemos del futuro. Porque ya les hablé, la posición histórica de Israel permanece en el Señor, no ha sido desechado. Hay un remanente que creyó y está allí. Le hablé también de la posición histórica de siempre y hasta el día de hoy de los gentiles, fuera del pacto, de la alianza y del Mesías. Pero no tiene por qué ser siempre así. Cuando crean serán injertados. Pero ¿qué pasa con estas ramas que fueron dejadas? Ahora hablemos del futuro, de la profecía. Fíjense lo que dice la Escritura en Pablo, termina diciendo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora viene a aclarar qué va a pasar con estas ramas que fueron desgajadas. Para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento que en parte, solamente fue una parte, no todo Israel. Y estos son las ramas desgajadas. En parte, hasta que venga, haya entrado en la plenitud de los gentiles, es decir, el mundo entero gobernando este mundo con sus leyes y sus principios y sus valores. Y luego todo Israel será salvo. Este es un problema hermenéutico para la teología occidental, incluso para algunas corrientes mesiánicas, porque dice, todo Israel será salvo. Eso ha sido un dolor de cabeza para medio mundo. Piensan que todos los israelitas se van a convertir. No, la Escritura no está hablando de eso. Incluso otros dicen, no, que son todos los que están allá en el Estado de Israel, que son los que se van a convertir. Y por eso hay muchos haciendo circuncisión y haciendo aliyá, y se están viajando por Israel. Para nada. Recuerden que Akadosh Baruj Hu, hablando por el Señor, dijo, mujer, te digo que no solo en Jerusalén se va a adorar, sino aquí y en cualquier parte del mundo. Es decir, ya Jerusalén dejó de ser el centro de adoración, ya el templo no está. ¿De acuerdo? Solamente el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque imagínate, si todavía dependiera así, 3, 4 millones tendríamos que gastarnos cada año para llevar las fiestas para allá. Sería la ruina total. ¿De acuerdo? Entonces, si la fe dependiera de esos viajes, estaríamos perdidos toditos los que vivimos por acá, ¿no? Pero gracias a Kadosh Baruj Hu, que eso fue temporal y ahora ha administrado la fe para todo el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando todo Israel será salvo? Ajá, todo Israel, el remanente mesiánico que hasta el día de hoy, de muchos judíos que siguen creyendo en el Señor, hasta el día de hoy. No solo yo, en Caracas encontré otro y lo iba a traer hoy, pero lamentablemente no pudo venir, creyendo en el Mesías, judíos dando su vida a Yeshua, el Mesías, a Jesús de Nazaret, como decimos nosotros. Entonces, esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte? Que la profecía dice que estas ramas serán injertadas, es decir, que muchos judíos que están creyendo van a hacer otra vez ¿a qué? Que fueron incrédulos por un tiempo, pero ahora serán injertados. Entonces estamos hablando de dos clases de judíos. Los que ya estaban mesiánicos y por siglos han permanecido. Aquellos que, como algunos de mis familias, nunca quisieron aceptar y quedarán allí todavía. Pero otros serán injertados. Pero falta otro grupo de judíos. Todos aquellos que han sido injertados, que vienen de acá. Entonces, el Israel, todo Israel lo integran 3 tipos de personas. Uno, los judíos mesiánicos, que por los siglos han creído en Yeshua como el Mesías. Los judíos rabínicos que, habiendo estado lejos del Mesías, aún teniendo pacto, promesas, y a Kadosh Baruj Hu, no tenían el Mesías prometido, pero entonces fueron injertados. Y el tercer tipo son todos ustedes que por la fe en el Mesías se han acercado y todos constituimos el Israel. Por eso dice, todo Israel será salvo. Y de eso se refiere. Esos son los 3 tipos de personas. Eso aclara el misterio que ha sido un dolor de cabeza para la teología occidental. ¿Cómo los judíos se van a salvar? Por eso es que ha salido una interpretación de los 144,000 de Apocalipsis que dicen, no, aquí están, todos esos son los que van a ser salvos. Santo cielo. La Escritura no puede ser más clara. Simplemente está integrado por todos aquellos que, habiendo sido incrédulos por un tiempo, ahora retornan a la fe. Son restaurados. Los injertados y los que ya estaban en el judaísmo mesiánico. Todo Israel será salvo. Y escuchen esto. Cuando comiencen a ver en masa, y lo van a ver con mayor auge en los tiempos postreros, apenas yo soy
como una caña batida en el desierto cuando hablaba Pablo, y perdonen el maestro de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver en el desierto? Un pobre hombre. No, no. En el futuro vendrán muchos más como yo, judíos que creerán en el Señor y predicarán. Cuando judíos comiencan a convertirse en masa, se unan a lo que llaman el cristianismo, o mejor dicho, yo prefiero llamarlo el judaísmo mesiánico, en el sentido estricto, el verdadero Israel, cuando comience los judíos a convertirse en masa a Cristo, el Mesías, se va a cumplir la última profecía, porque el Señor no va a venir hasta que esta gente que ha sido desechada, o digamos excluida temporalmente, vuelva a la fe original que han tenido siempre patriarcas, profetas, reyes y Akadosh Baruj Hu y Mesías. Cuando retornen y sean injertados, ¿qué dice la Escritura? Como está escrito, cuando Israel se haya completado en número, entonces vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite el pecado de todos ellos. Es decir, que la última profecía es cuando veremos con nuestros propios ojos judíos predicando el pronto retorno de Cristo en poder y gloria, como yo lo hago hoy. Y cuando eso suceda con mayor poder, con mayor crecimiento, entonces estará preparado el camino para que venga de Sión el libertador y nos lleve a vivir con él por siempre. Así que en cuanto al evangelio, dice Pablo, hablando de los que todavía aún permanecen por acá, dice, son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados por los padres. ¿Cómo es posible que haya un desprecio, un prejuicio con los judíos que tienen promesa y son amados por causa de los padres? Tienen promesa. Así que cuando se cumplan estas profecías, y las veremos, y Dios se está cumpliendo delante de vuestros ojos, verán todas estas maravillas. Entonces quedará preparado el camino para que el Señor venga con poder y gloria, y entonces todo Israel será salvo, judíos mesiánicos, judíos rabínicos, injertados en el árbol de olivo, y todos ustedes que han sido injertados. Ahora, ustedes, igual que yo, tenemos la ciudadanía de Israel y todos somos judíos. Baruch Hashem por eso. Por eso yo digo, si vinieron a escuchar a un judío, completamente se equivocaron, porque todos lo somos, todo aquel que ha creído en el Mesías lo somos. Ahora, una vez comprendido este midrash del árbol del olivo, ahora voy a pasearme por un conjunto de textos de Pablo que han sido tomados por la Escritura, por los teólogos, y que no los han examinado a la luz de esta explicación del midrash de Pablo. Hay un texto en Éxodo 4:22, por favor búsquenlo. Los demás simplemente los voy a mencionar y no los vamos a buscar para ahorrar tiempo. Éxodo 4:22. Akadosh Baruj Hu ha decidido sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. ¿Y qué le dice a Faraón? Deja ir a Israel, porque Israel es ¿qué? Mi primogénito. Si hablas de primogénito, ¿qué significa? Que hay más. Hay más. ¿Y quiénes son el resto? Es decir, que hay dos pueblos. Dios tiene dos pueblos. El que llamó mi pueblo, a mí, y lo a mí, el que no es mi pueblo. Eso está en Oseas, ¿se acuerda? No tengo chance para examinar tanto en detalle, pero doy algunas luces. Entonces nosotros somos a mí, mi pueblo, el pueblo de Dios, mi primogénito. Entonces a él lo escogió primero y los gentiles vinieron después. Es decir, que Dios tiene dos pueblos, al que llamó primero, el primogénito, Israel, y con eso inmediatamente estaba dando un mensaje. Si este es mi primogénito, yo también tengo otros hijos. Por eso dice, hay otras ovejas que vendrán al redil, también lo dice Mashiach. Se está refiriendo a todo el pueblo que había de creer en él. ¿Estamos claros? Entonces Israel tiene los derechos de primogenitura. ¿Ok? Tenemos esa responsabilidad. Y entonces le doy gloria a Hashem, porque no solo tenemos esa responsabilidad, sino ese privilegio y esa comisión grande nos ha sido dada. Y por eso estoy allí, acá, no avergonzándome del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, el judío primeramente. Baruch Hashem por eso. Así que ahora regreso al texto original. Cuando todo Israel sea salvo, y lamentablemente estos sean desechados porque no quisieron ser injertados en la fe, entonces aquí serán benditas todas las naciones. Eso es lo que dice
el texto de Génesis que le cité al principio. Y hay otro texto que dice, creyó Abraham y le fue contada por justicia. Entonces Pablo comienza a explicar esto. Rashaul dice, así que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Cómo? A través de la explicación que fueron injertados. ¿Ok? No descienden de Abraham, pero para ser hijo de Abraham no se necesita descender físicamente de él, sino por la fe. Y esa disputa la tuvo Cristo con los fariseos, ¿se acuerdan? Dice, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Es decir, que la condición para ser hijo de Abraham no se refiere a una línea de sangre, sino una línea de fe. Ese es el punto. ¿Ok? Luego, y fíjate la interpretación que da Pablo eso es un midrash, una interpretación a la declaración de la Torah que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice así, fíjense qué extraordinaria. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham de antemano. En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que Abraham se constituyó como en un símbolo, de la misma manera que te estoy bendiciendo a ti y declarándote justo siendo incircunciso, todas las demás naciones que son incircuncisas cuando vengan a la fe también serán benditas. Es decir, que Dios, previendo de antemano que a todas las naciones, incluido a Israel, Israel vive bajo la ley y ahora la iglesia vive bajo la gracia. Eso es otra de las distorsiones. No, Israel siempre ha vivido bajo la gracia, solo que hubo una disposición temporal para enseñar el evangelio a través de símbolos y figuras de los sacrificios del santuario. Esos sacrificios del santuario que eran figura y sombra del Mesías ahora adquirieron su cumplimiento. Pero no es que Israel vivía bajo la gracia, bajo la ley, y ahora la iglesia vive bajo la gracia. No, todo el tiempo la cobertura de la gracia nos ha alcanzado a todos. ¿Estamos claros en ese aspecto? ¿Ok? Entonces, Pedro dice ahora, hablando a los gentiles, ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió? Por la sangre de Mashiach. ¿Ok? Y que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no eras ¿qué? Pueblo. Porque toda planta que no plantó mi Padre Celestial se regala. Él no plantó esta planta, el olivo silvestre, él plantó el olivo natural. ¿Ok? Como no eran pueblo, el Señor los hace pueblo a través de la fe del Mesías. Que en otro tiempo no tenías misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Ese es 1 Pedro 2, 9 y 10. En Efesios 3, del 4 al 6 dice, Pablo hablando de sí mismo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Yeshua HaMashiach por medio del Evangelio. Es decir, si creyó Israel que había comprado los derechos de exclusividad y nunca entendió, se equivocaron. Este pueblo que estaba acá, que no era llamado pueblo, que no tenía misericordia, que no tenía esperanza, que no tenía promesa, que no tenía pacto, que no tenía patriarcas, que no tenía Mesías, que no tenía Kadosh Baruj Hu, no era pueblo, adoraba falsos dioses. Por la gracia de Akadosh Baruj Hu, los que creyeron en él son injertados, ahora son salvos por la fe y sus pecados son perdonados y tienen vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Por medio de la sangre de Cristo. Romanos 9, del 6 al 8. Dice, con respecto a Israel, no es que la palabra de Akadosh Baruj Hu falló parte del pueblo de Israel. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, pues no es eso, todos los que descienden de Israel son israelitas. Dicen, el cuento no es así. Por eso es la disputa, y vuelvo sobre el punto que tuvo Yeshua con los fariseos. Dijo, Abraham, hijos de Abraham somos. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es decir, está explicando el significado del Midrash es este. No son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, los que son descendientes. Entonces ahí vuelve al punto que Abraham tuvo dos hijos, uno que nació por la carne, Ismael, y otro que
por la promesa. Los que nació por la promesa, esos son los hijos. Ambos descienden de Abraham, tanto Isaac como Ismael. Pero los que nacieron por la promesa, esos son los hijos. Nosotros somos hijos en la descendencia de Isaac, no en la descendencia de Ismael, porque estos son los que nacieron bajo la carne. ¿Ven la diferencia? Podemos ser descendientes de Abraham, de hecho todos lo somos, pero pueden estar en la línea de Ismael por la carne. Pero todos aquellos que en fe hemos creído, judíos o no, están en la línea de Isaac. Por eso divide. A partir de Isaac te será llamado descendencia. ¿Vieron la clave? ¿Vieron la clave? Que es a partir de Isaac cuando se da la descendencia por la promesa. Y sigue diciendo. Ahora, la pregunta es, Pablo habla que son injertados, que ahora son pueblo, se lo hace por medio de haber creído en el Mesías. Pero necesitamos explicar cómo es que este pueblo, incluso los que están acá, entran en este árbol. ¿Cómo es que son injertados? ¿Cómo se llega a ser parte del reino? La explicación la da Yeshua mismo. En una conversación que tuvo con Nicodemo, Nicodemo fue a averiguar si era el Mesías, quiso tener una disputa, digamos, teológica con él, y él le salió por otra parte. Dice, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, pero bueno, ¿es que acaso tengo que volverme otra vez niño y meterme en el vientre de la madre y nacer? O sea, estaba literalizando las escrituras. Y dice, no, el que nace de la carne, carne es Ismael. El que nace del espíritu, espíritu es Isaac. ¿Ok? De eso se está refiriendo. Es decir, está hablando del nacimiento por el espíritu, está hablando del nuevo nacimiento. Estas palabras son muy importantes porque para poder ser injertados acá, de ser no pueblo a pasar pueblo, se necesita ¿qué? Nacer de nuevo. De hecho, a la luz de lo que estamos discutiendo, si el judío no nacía de nuevo, por más sangre judía que tuviera, por más descendiente de Abraham que fuera, no podía estar en este árbol ni ser parte del reino de Hashem. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada que nos lleva al reino y a pertenecer al árbol del olivo es el nuevo nacimiento. Es decir, la conversión que se da por la fe cuando la Ruach HaKodesh viene a habitar en nosotros y cambiar la orientación de nuestro corazón. ¿Estamos claros en esa enseñanza que usted tiene desde hace tiempo? Eso es así. Es el nuevo nacimiento. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde el Mesías? Porque recuerdas el Mesías, ya le está interpretando las escrituras. ¿De dónde el Mesías saca la enseñanza que a través del nuevo nacimiento nosotros podemos entrar al reino y ser parte del árbol del olivo? ¿Ok? Tanto judíos como gentiles. Los gentiles estaban fuera del negocio hace rato, pero los judíos habían creído por ser de la descendencia y ser circuncidados al octavo día. Ya era que dice, no señor, no es por ser descendiente ni por te circuncidar al octavo día. Tienes que nacer de nuevo para estar en el árbol del olivo y estar en el reino del Señor. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca la enseñanza del nuevo nacimiento? Porque el propio Nicodemo no entiende, y es cuando él le da en la cara un enorme sacudón y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Está hablando con un hombre que debe tener 50 o 60 o 70 años, que es un erudito en Torá, se la conoce de memoria, la sabe interpretar por todos los métodos rabínicos, y viene el maestro y le saca esa enseñanza del nuevo nacimiento. El hombre no comprende, le dice, ¿eres tú maestro israelí? No comprendes. A partir de allí, el hombre se calla, y si ustedes leen el texto bíblico, Nicodemo no habló más nunca. Se fue sin despedirse, prácticamente, ¿ok? Quedó sorprendido por la manera magistral que él interpretaba las escrituras. Y entonces, ¿de dónde saca esto? Yeshua HaMashiach, como intérprete de las escrituras, está haciendo un midrash del capítulo 30, versículo 6 del libro de Deuteronomio. Santo cielo, ¿dónde está ese pasaje? Nunca nadie lo había visto, ni los teólogos occidentales. Dice, y circuncidará el Señor tu corazón y el de toda la casa de Israel, a fin de que le ames y entres en sus mandamientos. En otras palabras, está hablando de la circuncisión ¿de qué? Del corazón.
Es decir, ya estaba allí en la propia Torah. Por eso es que los judíos decimos, en la Torah está todo. En la Torah está todo. Es decir, que la enseñanza del nuevo nacimiento, es decir, la circuncisión del corazón, lo que llamamos nosotros el nacimiento del Espíritu en el lenguaje occidental, es lo que ya la Escritura en la Torá, capítulo 30, versículo 6, lo había anunciado, que la verdadera circuncisión es la del corazón y es la única que nos habilita para entrar en el reino, permanecer en el árbol del olivo y que nos habilita para amar a Dios. No podemos amar a Dios si no nacemos de nuevo. Por eso dice la Escritura, y circuncidará Hashem tu corazón a fin de que le ames. Nadie puede amar al Señor de la gloria si no ha sido nacido de nuevo. Entonces, ese es el Midrash. ¿Ok? Ahora, ya Yeshua HaMashiach ha interpretado que la circuncisión insinúa a nivel remes, alegórica, de el nuevo nacimiento que se hace por medio de la Ruach HaKodesh. Él está interpretando rectamente las Escrituras. Preguntas, ¿me siguen hasta acá? Baruch Hashem. Es decir, él como Mesías ha interpretado a nivel alegórico lo que estaba ya anunciado en la Escritura. La circuncisión que se hace en la carne es un símbolo de la circuncisión que se hace al corazón y representa el nacer de nuevo tal cual como el Mesías lo explica. Ahora, con este entendimiento, podemos repasarnos todos aquellos pasajes que habla Rashaul de la circuncisión y vamos a hacerlo rápidamente. ¿Me permiten? Ok. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Yo voy a leerlo, tomen nota. Simplemente Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Recuerden que la circuncisión, que es el nuevo nacimiento, es lo que nos permite permanecer acá y ser injertados acá. Dice así: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados la incircuncisión. Entonces no solo eran los gentiles, los paganos, eran los incircuncisos. Y así llamaba el pueblo de Israel hasta el día de hoy a todos los gentiles. No, esos son incircuncisos. Nosotros hoy, con el debido respeto y tacto, podemos llamar a todos aquellos que no han nacido nuevos incircuncisos. Incircuncisos no de la carne, sino de ¿qué? Del corazón. Es decir, lo que nosotros llamamos en términos occidentales son unos mundanos. ¿Ok? Ok. Incircuncisos. Pero tengan cuidado, no. Yo he enseñado a mis hijos con mucha tacto y prudencia este lenguaje. Le estoy diciendo a mis hijos: mira, nosotros somos el pueblo de Dios y todos los demás que no son el pueblo de Dios son paganos. Entonces, papá, fulano hace tal cosa, es pagano. Entonces, a veces hace esa pregunta delante de la persona, él es pagano. Y yo me veo, porque ya mis hijos están siendo enseñados a hacer diferencia entre lo que es el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Y me hizo una vez una pregunta comprometedora a mi hija, la que conocieron en estos días que yo traje. Entonces, papá, fulanito es pagano porque hace esto y esto. Dice, no, sí, es pagano. Y bueno, no les doy más detalle para no meterme en problemas. Ok. Entonces dice la Escritura: eran llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, la ciudadanía de Israel no consiste en sacar visa, ni hacer aliyá, y hacer todo el show burocrático y hablar con un rabino o hablar con las leyes allá para hacerse uno israelita. No tiene nada que ver con eso. Ahorita hacerse israelita es como hacerse canadiense, como hacerse norteamericano. Nada tiene que ver con la palabra. ¿Estamos claros? Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el Israel del árbol del olivo natural que yo he venido hablando. ¿Está claro esa diferencia? Amén, Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces no tienen que ir para Israel. Bueno, si pueden ir, es mejor que vayan, van a disfrutar muchísimo. ¿Ok? Pero estoy hablando de adquirir la ciudadanía de Israel como para ser salvo. Nada que ver. Ni circuncidarse tampoco. Yo estoy circuncidado, pero yo no fomento la circuncisión. La circuncisión no es condición para salvación. Lo que es condición para salvación es la circuncisión del corazón. Porque si ese negocio no es entendido, entonces caemos en el judaísmo rabínico, andar con una cuchilla cortando prepucio por todas partes, con todo respeto para las damas aquí presentes. Porque eso es lo que está haciendo una tendencia llamada, aquí comienzo a responder parte de tu pregunta, el judaísmo mesiánico, que ha adquirido
la pregunta al final, que ha adquirido el judaísmo rabínico, que ha asimilado muchas cosas interesantes del judaísmo, la interpretación, los métodos, etcétera, pero le ha comenzado a forzar a la gente a creer que para poder ser salvo, igual como la crítica que le hace Pablo a los Gálatas, cuando dice, si no circuncidáis y no poder ser salvo, y ya andan por todas partes con un escapelo circuncidando prepucio por toda Venezuela y por otras partes del mundo. ¿Ok? Y están cobrando, que es lo peor. Ok. Ok, entonces, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso yo lo representé caído. No tienen nada, no tienen vida. ¿Ok? Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, cada vez que en el texto diga Cristo Jesús, en realidad está usando la palabra Yeshua HaMashiach en el original hebreo, en el que pudo haber sido el original hebreo. Vosotros que en otros tiempos estaban lejos, entonces fíjense, cualquier cantidad, estar en otro árbol significa estar lejos de Dios. ¿Ok? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo han sido hechos cercanos? Sacándolos de acá y metiéndolos acá, circuncidados, injertados. De eso se trata, hacernos cercanos. ¿Ok? Entonces, en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua HaMashiach, nada más y nada menos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, estos ya no son pueblos, sino que de ambos pueblos los que creyeron hizo ¿qué? Uno solo. ¿De acuerdo? Y más adelante dice, y mediante la cruz reconciliar ambos en un solo cuerpo. Y dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a qué, los que estaban cerca, los que ya están en la fe allí. ¿Ok? Entonces, todos los que estamos allí, injertados en la fe y estamos cercanos por la circuncisión hecha en el corazón, solamente esperamos por la fe que millones sean injertados acá, y aquellos que no creyeron y todavía están en las sinagogas, con todo respeto mis hermanos judíos que me van a escuchar este mensaje, y están en las sinagogas resistiendo este mensaje, cuando el Señor les sea revelado y les sea quitado el velo de sus ojos, serán injertados por la fe y mis hermanos judíos volverán, saldrán de la sinagoga y serán injertados del Israel espiritual. Baruch Hashem. Por eso, por medio de la fe tendremos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros, no solo están lejos, son extranjeros, ni advenedizos, sino que conciudadanos. La ciudadanía está acá, no allá a 14 horas de viaje en vuelo de avión, ¿ok? Ni a miles de kilómetros. La ciudadanía de Israel está acá, en el árbol del olivo que nos enseña de cómo podemos ser israelitas, judíos. En el verdadero sentido de las Escrituras, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Romanos ahora 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, eso va contra mí. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente contra la carne, en la carne, eso también es contra mí. Sino que es judío todo aquel que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, la alabanza la cual proviene de los hombres, que no proviene de los hombres sino de Dios. Es decir, que está hablando que nuestra judaidad, el carácter de ser judío, no depende de una operación que se hace en la carne, sino una operación que se hace por la Ruach HaKodesh en el Espíritu, que nos convierte en nueva criatura. Por eso que dice la Escritura, de modo alguno, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? No solo porque somos cambiados, y esa es prácticamente la teología occidental ha explicado bien, pero se ha hecho un exagerado énfasis y se ha quedado solamente en que somos cambiados, nuestra mente somos renovados, hemos sido limpiados, tenemos una nueva orientación en la vida, todo eso es correcto. Pero cuando somos nuevas criaturas significa que ahora tenemos pacto, promesas, Mesías, Hakadosh Baruj Hu y todo eso. La teología necesita explicar esta otra parte también, Baruch Hashem. Entonces ustedes que son líderes acá, comiencen a explicar que ser nuevas criaturas no solo significa que somos cambiados en una nueva persona, nuevos sentimientos, nuestras
pasiones y nuestros sentimientos son purificados y orientados hacia lo bueno, hacia lo recto, hacia lo puro, somos renovados en nuestra mente. Eso es correcto, hay que insistirlo, hay que predicarlo, pero también esta parte que la teología occidental ha descuidado necesita ser predicada, es decir, que ahora somos conciudadanos del reino de los cielos, coherederos de las promesas, con Cristo, con esperanza, con Akadosh Baruj Hu, con pacto y con promesa. Baruch Hashem. Así que le toca a los líderes comenzar a equilibrar el mensaje, a equilibrarlo, ¿ok? A equilibrarlo. En Renería habla aquí el amigo. Ok, y aquí hay un mensaje increíble. Filipenses 3, 1 al 3. Guardaos de los perros. ¿A qué se está refiriendo? De los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso es para los mesiánicos, judíos mesiánicos, mutiladores del cuerpo de aquella época, que todavía se fijaban en Moisés, para los de esta época también, que andan por allí. Entonces debemos tener cuidado, porque hay un movimiento que, si bien es cierto, está recuperando parte importante de las raíces hebreas, anda con un escapelo por todas partes, creyendo meter a la gente al reino de los cielos a través de una circuncisión hecha en la carne. No puede ser más terrible la condenación que dice Pablo aquí: guardaos de los perros. ¿Ok? Así que cuando vean un perro de eso, póngale un bozal, en el nombre del Señor. ¿Ok? Ok, pero cuidado, estoy utilizando esta palabra de Rachaúl acá, pero no quiero que se la apliquen así. Yo quiero que seamos muy respetuosos en eso. Así lo dice Pablo, está autorizado para hacerlo, nosotros no. ¿Ok? Simplemente son nuestros hermanos, solo que del tipo de figura bíblica está utilizando una palabra muy fuerte para darnos a entender. Ese es el lenguaje hebreo, que utiliza una palabra muy fuerte, hiperbólico se llama eso, para anunciar que eso no es correcto. Esa es la idea, ¿no? Entonces dice así más adelante en Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, para echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión. Es decir, en la circuncisión, al botar el prepucio, era una alegoría de que nosotros estamos votando el hombre viejo por el nuevo nacimiento en Yeshua HaMashiach. En otras palabras, el árbol del olivo es el mensaje de Dios para todas las naciones. Nos indica cuál es la posición de Israel a lo largo de los tiempos, la posición de Israel en este tiempo y en el futuro. Y para todos aquellos que crean en él, serán injertados acá, tanto los judíos que por alguna manera o por alguna razón y por mucho tiempo han resistido este mensaje, pero dice la palabra que serán injertados de nuevo. Los judíos mesiánicos que por los siglos han permanecido en esa fe, que son poquitos pero estarán creciendo, y todos aquellos que como ustedes y como yo hemos creído e integraremos ese árbol. Y cuando esa profecía se cumpla, todo Israel será salvo y quedará preparado el camino para que aquel que murió en la cruz del Calvario en oprobio y en miseria retorne con poder y gloria, y estaremos con él para siempre. Baruch Hashem. Gracias.